Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de continuar nuestro estudio sistemático y hemos llegado al capítulo número 3 de la carta a los Filipenses. Filipo era una ciudad de Macedonia, igual que Tesalónica, igual que Berea. Y por estos lugares anduvo Pablo en sus viajes misioneros, pero en el momento que escribió esta carta, Pablo se encontraba preso en Roma. Le acompañaba a Timoteo. Timoteo no estaba preso con él, pero constantemente le acompañaba. Y Pablo se motiva a escribirle esta carta a los filipenses, a los hermanos de Filipo, por la visita que Epafrodito le había hecho un hermano que lamentablemente enfermó estando con Pablo. Pero Pablo lo cuidó, a pesar de estar preso, lo cuidó, veló por él. Seguramente tuvo ayuda de otros hermanos, porque en Roma también había hermanos, eso lo vimos en la carta a los romanos. En Roma había hermanos de fe, posiblemente, ¿por qué no? Aunque no tenemos una evidencia concreta, pero seguramente Aquila y Priscila también prestaron ayuda a Epafrodito. Y cuando mejoró, Pablo lo envió con esta carta posiblemente y le dijo a los hermanos, también les voy a enviar a Timoteo, que él siente lo mismo que yo siento por ustedes. No tiene intereses materiales, simplemente quiere hacer la voluntad del Señor. Por supuesto que Pablo ha tocado algunas temáticas muy relevantes, entre las cuales está, quizás de manera, podemos decir, tácita, ¿no? O sea, no es la temática que Pablo quería desarrollar, pero aprovechó para exaltar la divinidad de Cristo, llamándolo Cristo Jesús. Cristo es el Mesías. Y hablando de que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo Dios sin perder su divinidad, pero se despojó a sí mismo. ¿Y por qué Pablo menciona a Cristo en este sentido, en una carta que tiene que ver más con consejos prácticos para los hermanos de Filipo que estaban haciendo las cosas bien, pero que evidentemente podían seguir mejorando y que eso causaba gozo en el corazón de Pablo? Bueno, porque Cristo es el modelo. O sea, las cosas que se hacen para honrar al Señor. No simplemente por buscar un tipo de ganancia, un beneficio material, sino un beneficio para los demás, como lo hizo Jesús por nosotros. Porque Jesús no tenía necesidad de hacer lo que hizo. Porque Él es Dios y Él bien pudo haber hecho una nueva creación. Pero no funciona así. No funciona de que, a ver, me quedó mal un cuadro y lo voy a botar. No, porque estamos hablando de personas. Si un hijo de repente tiene deficiencias, ya sea físicas, tiene debilidades emocionales o comete errores, no deja de ser tu hijo, tú lo ayudas para que mejore. Si tiene imposibilidad física o si tiene algún tipo de limitación en cualquier parte de su cuerpo, incluyendo su actitud o su manera de procesar la información, no deja de ser tu hijo, tú no lo vas a abandonar por eso, porque es parte de ti. Bueno, ese sentimiento que nosotros tenemos hacia nuestros hijos es un sentimiento pequeño, ¿sí? Un sentimiento pequeño en comparación con lo que Dios siente por nosotros, que somos sus criaturas creados a su imagen y semejanza. Tomando en cuenta entonces esto, Pablo comienza el capítulo número 3 con una nueva sección, quizás queriendo desarrollar una nueva temática. Y dice lo siguiente: por lo demás, y esto es lo que nos indica que Pablo pues quiere hablar de otra cosa. Hermanos, por lo demás, por las cosas, punto y aparte de lo que hemos dicho, pero tomándolas en cuenta también, gócense en el Señor, gócense, alégrense en el Señor. ¿Sabe que esta palabra gozo a veces es en nuestro contexto, ya sea hispano o simplemente porque vivimos en el siglo XXI, a veces es muy difícil diferenciar el gozo del placer? ¿Okay? Todos lo definimos con alegría, ¿sí? ¿No? Alegría, mantenernos alegres, pero es que uno todo el tiempo no está alegre. O sea, hay momentos de seriedad, hay momentos de jocosidad, hay momentos de recreación, hay momentos incluso hasta de sentirse un poco incómodos por ciertas cosas. Pero Pablo dice, hermanos, gócense. ¿Qué es el gozo? En algún momento nosotros llegamos a estudiar, y eso lo vamos a ver también en el Apocalipsis, llegamos a analizar un poco la palabra Macarios. Macarios es lo que nosotros hoy podemos traducir en castellano como bienaventurado. Y decíamos que Macario
era una persona que en medio de la adversidad mantiene un espíritu de gozo, o sea, de una alegría o un bienestar, por así decirlo, espíritu de gozo. Gozarse no implica estar todo el tiempo efervescente, porque no es en una efervescencia, el placer es momentáneo, pero el gozo es continuo. Y precisamente en el devocional que tenía con mis hijos antes de grabar este video, hablábamos acerca de esta terminología del gozo, que es estar gozoso y mantener ese gozo en el Señor todo el tiempo. Y yo comparaba el hecho de tener algún tipo de pérdida. ¿Sí? Si por ejemplo por algún motivo, por alguna razón, por alguna circunstancia, tenemos algún tipo de pérdida material, ya sea de un vehículo que son costosos o una casa que se consiguió con mucho sacrificio o alguna otra cosa de gran valor, un teléfono, una computadora, ¿sí? O se quema algo y se pierde y tenía gran valor, o cierta cantidad de dinero se extravió y no aparece o nos los robaron, eso causa un dolor, eso causa un dolor. Pero si hubo una pérdida material y se preservó la vida personal y la vida de quienes están a nuestro alrededor, nuestros familiares, eso ya es motivo de gozo. Porque lo material es pasajero. Sí, se logró con sacrificio, se perdió en un momento, no se deseaba perder, causa tristeza, pero hay un gozo de saber de que a pesar de la pérdida material, lo físico, lo familiar, lo íntimo se conserva. La familia, los hijos, la pareja, los padres, los hermanos, se conservan. Entonces es como una mezcla de sentimientos, pero el gozo no es un sentimiento en sí, sino un principio, como el amor. ¿Sí? Entonces el amor nunca deja de ser y el gozo en el Señor tampoco deja de ser. Tú puedes estar pasando por las adversidades más grandes. Puedes estar pasando por circunstancias difíciles. Pablo estaba en la cárcel y Pablo decía, yo estoy gozoso, pero mira dónde estoy. Entonces no es una condición temporal, es una condición perenne. Es mantener una plenitud. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, gozo es sentir seguridad en el Señor. Sentir seguridad. Porque si el caso fuera lo contrario, se salva lo material y se pierden las vidas familiares, déjame decirte que no vas a sentir lo mismo. Tienes las cosas materiales, pero te sientes desgarrado, se te quitan las ganas de vivir, porque has perdido un ser querido. Claro, todos pasamos por esa experiencia desgarradora y algunos se levantan, pero estamos hablando en un caso de tragedia, ¿no? Un caso que sea así inesperado. No es igual perder algo material que perder un familiar, no es igual. Saber que se salvó la vida de alguien, eso genera gozo, porque hay seguridad en el Señor de que lo más importante se preserva. Incluso cuando alguien muere, cuando a alguien le toca morir, si descansó en el Señor, eso nos llena de gozo en medio de la tristeza. Hoy me escribía alguien muy preocupado y me decía acerca del concepto del lago de fuego de Apocalipsis, que donde serán lanzados todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y él me comentaba, con el dolor que se le sentía en sus palabras, me contaba que él tenía preocupación por su mamá, que está viva pero no tiene temor de Dios. Y de sus abuelos que murieron también sin tener ese temor a Dios y ese respeto y esa obediencia. Y él me decía, ¿dónde están mis familiares? Evidentemente esa es la preocupación que muchas personas tienen. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha elaborado un concepto dentro de nuestras iglesias protestantes de que las personas se están quemando por toda la eternidad en este preciso momento. Cuando la Biblia es clara en decir, los muertos nada saben. Y las personas que van a tener que pasar por el lago de fuego no es que se van a estar quemando por toda la eternidad, es que sencillamente van a ser consumidos por los pecados que nunca confesaron o por la salvación que nunca aprovecharon. Pero no se van a quemar por toda la eternidad, porque entonces Dios sería un criminal, un cruel, un despiadado. Tendríamos que ver a nuestros familiares sufriendo por toda la eternidad. Eso no causa gozo. En medio del dolor, el gozo se manifiesta sabiendo de que los muertos nada saben, que no están sufriendo, que están como si estuvieran durmiendo. Además de eso, la muerte eterna, mira, llega un punto en este plan de salvación que la muerte eterna se considera ya como un acto de misericordia.
Porque estoy viendo la misericordia de Dios al permitirle a mi familiar descansar y no tener que pasar por una muerte llena de o un sufrimiento o una tortura por toda la eternidad. Entonces no vas a estar gozoso en la patria celestial ni vas a ser agradecido porque estarás consciente de que hay personas que se están quemando por toda la eternidad. Que a algunos no les gusta este concepto, pues yo lo lamento mucho, pero es el concepto bíblico que la Escritura nos presenta y esa es la voluntad del Señor y eso es lo que hemos venido confirmando en más de 1000 videos que se han grabado en este canal. Tener el concepto bíblico de lo que te acabo de mencionar, eso genera esperanza. Eso fortalece la fe, eso llena de gozo, porque el gozo no es un placer momentáneo. Acuérdate de la ilustración de la pérdida material. Se perdió lo material, se salvó la vida. Se murió alguien, pero murió en el Señor, hay gozo. Saber de que mi familiar no entregó su vida a Cristo y murió, saber de que no se está quemando por toda la eternidad consciente, eso me genera gozo. Saber que hay misericordia, que no está sufriendo. ¿Ves? Pablo está preso y Pablo le dice a los hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las cosas, las mismas cosas, recordarles lo mismo, hablar de lo mismo, porque el mensaje debe repetirse constantemente para que se quede grabado en nuestras mentes. Y para ustedes, el hecho de que yo se lo repita, se lo recuerde, está hablando Pablo, estoy interpretando el versículo. Y es prácticamente lo que nosotros hemos intentado hacer en este canal, repetir, teniendo como base lo que hemos estudiado y a medida que vamos estudiando se va confirmando el mensaje. Entonces, para mí no es molesto escribirles estas cosas y para ustedes es seguro. Y dice, fíjate algo importante. Fíjate, esto es importantísimo, ¿no? Si tú tomas este versículo fuera del contexto, no lo vas a entender. Fuera del contexto de toda la carta y de todo lo que hemos venido estudiando. Porque Pablo dice, guardaos de los perros. Para mí un perro es un animal doméstico. Pero es evidente que está hablando de personas. Porque dice, guardaos de los malos. De las personas malas. De aquellos malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de personas, no está hablando de animales. De hecho, hay un comentario bíblico que por aquí lo tengo. Vamos a colocarlo aquí en pantalla, mira. Guardaos de los perros. El artículo definido destaca un determinado grupo de personas. Personas, no animales. Pero Pablo utiliza la palabra perro. Perro es un animal. La repetición del imperativo guardaos es para dar mayor énfasis. Parece que Pablo se refiere en los 3 casos a la misma clase de personas. ¿Cuáles 3 casos? ¿Cuáles 3 casos? Mira, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Son la misma persona. Está haciendo énfasis, repitiendo 3 veces características que son desagradables. No lo llamen perro, que lo llamen mal obrero, que lo llamen mutilador del cuerpo, no creo que sea nada agradable. Entonces Pablo está haciendo énfasis en estas 3 personas. O en estas 3 clases de personas que al final son la misma. Su triple descripción abarca diferentes aspectos de las actividades de los mismos adversarios. En el cercano oriente, por lo general, los perros, los animales, no tenían dueño y vagaban por las calles y los campos. En la ley levítica se los consideraba como inmundos. Ahí tenemos la cita de Levíticos 11. Y llamar a alguien perro era despreciarlo en sumo grado. Por cierto que tenemos el caso cuando Jesús utilizó esta terminología de perro para una mujer sirofenicia, pero no era la intención ofender a la mujer, sino probar a los apóstoles o a sus discípulos. Eso lo explicamos cuando estudiamos los evangelios. Dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Y la mujer respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Porque para la mentalidad judía, y aquí lo dice, mira, los judíos consideraban a los gentiles que eran como perros. Y los gentiles no moderaban en devolver también el insulto. El nombre perro describe a los que son desvergonzados, descarados, perversos, murmuradores, descontentos y peleadores, que por cierto en el Apocalipsis también se mencionan. Los perros no heredarán el reino de los cielos. Quizás Pablo se esté refiriendo a una fracción bien conocida de aparentes cristianos, dice aquí 2 puntos, los judaizantes, cuya forma de atacar
los hacía merecedores de ser llamados perros. Aunque el apóstol no describe con muchos detalles a los que ocasionaban dificultades, muchas veces muchas de sus características pueden deducirse por los siguientes versículos, o sea, a partir del versículo 3 hasta el 11, donde describe las cualidades positivas opuestas a estos ciudadanos falsos cristianos que querían desviar a la hermandad. Por eso se los llama malos obreros, perros, malos obreros, mutiladores. Ahora, ¿por qué se le llaman mutiladores? Porque resulta que estos perros, malos obreros, intentaban que los cristianos se circuncidaran y que vieran la circuncisión como medio de salvación. Y esto del tema de la circuncisión lo hemos hablado en repetidas ocasiones en cartas anteriores, cuando yo decía la circuncisión en sí no es mala, porque Pablo aquí mismo va a decir, mira, nosotros, ahí lo dice, nosotros somos la circuncisión. O sea, la circuncisión tiene una terminología también simbólica. Porque se habla de la circuncisión del corazón, pero en realidad lo que se circuncida es el prepucio. ¿Bien? Pero era un símbolo en la carne, no era en sí un medio de salvación. La persona circuncidada, el varón circuncidado, debía recordar que desde niño se le había dedicado a Dios y tenía que vivir como tal. Pero muchos que eran circuncidados en realidad no tenían respeto a Dios. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento claramente. Personas circuncidadas. Mira, cuando uno habla del tema de la circuncisión es muy difícil no recordar la historia de la violación de Dina en el libro de Génesis. Violada por Siquén, y Siquén junto con su papá y todo el pueblo estuvieron de acuerdo en hacer un pacto con Jacob para tratar de tapar la falta de la violación a Dina. O sea, la idea era hacer una alianza. ¿Y qué hicieron los hermanos de José, los hijos de Jacob, para sellar esa alianza? Motivaron a los de Siquén a circuncidarse. Y ellos tuvieron la buena voluntad de circuncidarse para tapar la falta y eso evidentemente hacía que ellos ejercieran un compromiso también espiritual. O sea, estuvieron dispuestos a cambiar su vida y el rey invitó a todo el pueblo a que se circuncidara. Pero ¿qué hicieron los sinvergüenzas hermanos de José, Simeón y Leví? Aprovecharon la debilidad física de los circuncidados para matarlos. Y Leví y Simeón estaban bien circuncidados desde el 8º día en que nacieron. O sea, al 8º día de haber nacido. Entonces, estaban circuncidados, pero eran unos perversos. No les sirvió de nada la circuncisión porque aprovecharon un rito sagrado y la debilidad de quienes habían practicado ese rito para matarles. Entonces, de nada les servía la circuncisión. Pero Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Porque no es simplemente un pedazo de carne. Es todo nuestro ser completo, nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar circuncidada. Tenemos que despojarnos de algo que, en el caso de la circuncisión, pues era un trozo de piel, como queriendo decir, hay algo en nuestra vida que tenemos que despojarnos para poder llenarlo de otras cosas que son el fruto del Espíritu. Él dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No es que yo esté circuncidado y ya soy salvo. Lo mismo ocurre con el bautismo, no es que ya yo me bauticé y ya soy salvo, sí, pero tienes que conservarte en la salvación. Entonces aquí debe haber un servicio a Dios y nos gloriamos en Cristo. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, no para la gloria propia. Y hoy en día, lamentablemente, y esto es un error en el cual creo que hemos caído muchos religiosos, y es el tema de ese orgullo denominacional, ese orgullo religioso, es decir, yo pertenezco a la iglesia tal, entonces ya nosotros somos el pueblo escogido. Eso le ha pasado tanto a judíos como a cristianos. Sentirse exclusivistas. Entonces, si yo no formo parte del judaísmo, estoy perdido. No, si yo no formo parte del cristianismo o de la iglesia X, Y o Z, estoy perdido. Y eso es falso. Eso es falso. Porque en sí, nosotros necesitamos experimentar es la conversión a la luz de lo que escrito está. Y eso solamente lo logra el Espíritu Santo. No lo logra la iglesia, la institución. Porque entonces sería salvación por méritos, por obras. Como perteneces a la iglesia o a la institución, entonces ya eres salvo. Como si la iglesia fuera un medio de salvación. No, la iglesia no es un medio de salvación. La iglesia es una comunidad de creyentes que aferra su confianza en el Señor. ¿Ves? Entonces, volviendo al relato, dice Pablo, ¿no? Pablo dice, mira,
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, si fuera salvación por obra, si fuera salvación por mérito en la carne, por el hecho de estar circuncidado, mira, ya yo tengo la salvación, ya la tengo ganada. Tengo de qué confiar, ¿por qué? Porque soy circuncidado. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y él explica por qué. Él lo dice, mira, yo fui circuncidado al 8º día en que nací. Yo nací y al 8º día me llevaron al santuario, me hicieron la circuncisión y llevaron la ofrenda. En el caso del Señor Jesús, cuando Él nace, también lo llevan al santuario, lo circuncidan y los padres tienen que llevar unas palomas porque eran pobres. No tenían para un cordero. Pablo dice, yo soy del linaje de Israel, yo soy israelita de nacimiento. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de los hebreos. O sea que si la salvación fuera por mérito, ya yo la alcancé. Ya yo la alcancé. Y además de ser hebreo de los hebreos, de la tribu de Benjamín y circuncidado al 8º día. Además de eso, soy fariseo en cuanto a la ley. Los fariseos no eran malos en sí. Los fariseos eran un grupo de religiosos estudiosos de las Escrituras. Solo que como seres humanos, no todos, realmente viven lo que profesan. ¿Ven? Había fariseos objetables y había fariseos muy buenos. De hecho, la palabra fariseo es algo así como dedicado, como consagrado. Entonces, eran los mayores conocedores de los escritos y eran celosos de los rituales del santuario que se hicieran bien. O sea, no eran malos en sí, solo que también algunos de ellos tenían conceptos errados en cuanto al Mesías y vivían con esos conceptos errados. Como hoy muchos creyentes viven con conceptos errados en cuanto a la salvación, en cuanto a la obediencia a los mandamientos, en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto a muchas otras cosas. ¿Ves? Entonces, hoy en día hay fariseos espirituales. Fariseos que piensan que por mérito se logran las cosas. Entonces necesitamos nosotros, de vez en cuando también, autoevaluarnos para ver si no estamos cayendo en un fariseísmo espiritual. Pero Pablo decía, mira, yo además de todo esto, fui fariseo en cuanto a celo, es decir, en cuanto al interés que tenía yo por defender lo que creía, era perseguidor de la iglesia porque las consideraban como separados del cuerpo, de la estructura del pueblo de Israel. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible, es decir, que yo cumplía todos los reglamentos de la ley, seguramente las 613 leyes, ¿sí?, que se mencionan en el Antiguo Testamento. O sea, el hombre era estricto incluso hasta las tradiciones que se ponían en práctica que no estaban dentro del escrito, porque eran interpretaciones de los textos. Entonces Pablo vivió todo eso. De hecho, nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos a Pablo que de cuando en cuando iba también al santuario, pero con una perspectiva mucho más amplia. Y dice el versículo 7, pero cuantas esas cosas eran en pasado para mi ganancia, o sea, que eran lo más importante de mi vida, ahora las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué es lo más importante? Cristo. Los demás eran rituales y símbolos, que en su momento yo no lo veía así, pero ahora lo veo así porque ahora he ganado algo mucho mejor. Tengo una perspectiva mucho más amplia y he comprobado que en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas mesiánicas. Versículo número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Se perdieron muchas cosas. Sentí que perdí mi tiempo. No perdí el tiempo. Fui creciendo. Fui ampliando. Tuve experiencia. Sí, se perdieron algunas cosas. Quizás material, quizás una posición, quizás ya no era ese respetado fariseo que muchos quizás hasta admiraban. Ahora era un humilde vendedor de tiendas o fabricante de tiendas que iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, presentando el evangelio eterno porque tuvo un encuentro con Jesús. Todo lo demás, todos esos reconocimientos humanos, los tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjate que la forma como Pablo describe a Jesús es primero como Cristo, como el Mesías. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué era lo más importante para Pablo? Jesús. Aprender de Jesús, vivir para Jesús, enseñar a Jesús.
como el cumplimiento de las promesas. Lo demás es secundario. ¿Qué es lo más importante para ti? Evidentemente Dios, Jesús, Dios. Después tu familia. Y todas las personas que están a tu alrededor. Lo material. Si se pierde, hermano. Que se pierda. Y muchas veces nosotros somos, y parece duro decirlo, pero a veces somos muy aferrados a las cosas materiales y a las posiciones sociales. Por el qué dirán o por cualquier cosa. Incluso somos muy aferrados a esa estabilidad económica que no queremos perder, y algunos venden sus principios por no perder esa estabilidad económica. No estoy diciendo que tener recursos sea malo, pero no puedes vender tus principios por algo que hoy tienes y mañana ya no lo tienes. O sea, eso es pasajero. Cuando podemos aprender a depender del Señor. Y dice el versículo número 9, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Es decir, la justicia por la cual soy presentado delante del Padre no es mía, es la de Cristo. No es mi justicia propia por obediencia a la ley. ¿Y a qué ley se está refiriendo? Bueno, hermano, mire, nosotros hemos estudiado esta terminología de la ley en repetidas ocasiones, tanto en las cartas de Pablo, como en el libro de Hechos de los Apóstoles, como también en los Evangelios y por supuesto en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de ley, no solamente nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, que son un principio, una norma de vida y son el fundamento del gobierno universal de Dios, además que demuestran cómo es el carácter de Dios, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. La obediencia es importante, ¿sí? La obediencia es un mandamiento, pero nosotros no nos vamos a salvar por obediencia. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, por la obediencia de Cristo, por la entrega de Cristo, por la perfección de Cristo. Entonces, ¿cuál es el papel de los 10 mandamientos en el plan de salvación? Simplemente demostrar nuestro agradecimiento y nuestro amor al Señor, pues haciendo lo que a Él le agrada. Entonces, tiene que haber una manera de nosotros demostrar ese agradecimiento, y esa manera es obedeciendo. Pero el término ley también abarca mucho más que los 10 mandamientos, y habían varios tipos de leyes. Había las leyes ceremoniales, las leyes rituales, los sacrificios de los animales, las purificaciones, ¿sí? Las leyes higiénicas, las leyes civiles. Y Pablo dice que él practicaba todo eso. Todo eso. Entonces, cuando Pablo habla aquí de no ser tenido en justicia propia por la ley, él estaba hablando de todo. Todo. La circuncisión, la matanza de los animales, los rituales, las purificaciones, las fiestas, todo. Y evidentemente está incluido aquí los 10 mandamientos. Entonces él dice toda esa ley no me puede presentar justo delante del Padre. Primero porque muchas de esas leyes eran simbólicas en el sentido de que apuntaban hacia el Mesías. Otras tienen que ver simplemente con conducta moral. Y las otras, pues evidentemente tienen que ver con principios y normas de conducta. Pero igualmente hay personas muy buenas, muy respetuosas, muy éticas, muy morales, que no tienen temor ni respeto a Dios. Entonces por sus obras no se van a salvar, sino por su fe en la justicia divina. Entonces allí donde Pablo dice, no sé, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por fe de Cristo, por la fe de Cristo. La fe de Cristo. Pudiera decir la fe en Cristo, pero dice la fe de Cristo. O sea, nosotros tenemos que tener la misma fe que tenía Jesús, la misma confianza que Jesús tenía en el Padre, la debemos tener nosotros. La justicia que es de Dios por la fe. Y la fe es confianza, la fe es seguridad, la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo digo tengo fe en Dios, es que yo confío en Dios. Confío en que Él va a cumplir. Pero la fe se manifiesta por obra. Entonces yo confío en Dios y como confío en Él, pues yo hago lo que a Dios le agrada. Pero no es que me voy a salvar por lo que hago. Me voy a salvar por lo que Cristo hizo. Y evidentemente eso debe causar una transformación en mi vida. Y el Señor va a presentarnos como una corona de justicia delante del Padre como trofeos de salvación. Versículo número 10. A fin de conocerle, que creo que es el objetivo principal de Pablo, conocer al Señor y que los hermanos le conozcan, y el poder de su resurrección. Fíjate algo importante, el poder de la resurrección de Cristo. Porque si algún día nos toca morir, por alguna circunstancia,
debemos tener seguridad de que el Señor nos va a levantar de la tumba. Y la participación de sus padecimientos, y si nos toca que padecer, sepamos que Él padeció más que nosotros. O sea que lo que nosotros padecemos es nada en comparación con lo que Cristo pasó. Y lo que pasaron los mártires fue mucho más de lo que nosotros estamos pasando en este momento. Entonces, si nos toca que morir, tenemos seguridad de resurrección. Si nos toca que padecer, sabemos que Él entiende nuestro dolor y nos ayuda, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si es que nos toca morir por nuestra fe. No por accidente ni por vejez, sino por nuestra fe. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos y dice, bueno, si en algún momento nos toca que morir, o si nos toca que resucitar, pues gloria sea al Señor por eso. Si alguna vez nos toca, si nos toca que experimentar la muerte, tengamos la seguridad de que nos vamos a levantar de las tumbas por el poder del Señor. Es posible que lleguemos a esa circunstancia. ¿Por qué? Porque Pablo dice, si en alguna manera llegase la resurrección. No es que Pablo esté dudando de la resurrección. Es que Pablo quería estar vivo cuando Cristo viniese. Esa era la bendita esperanza de Pablo. Cuando leamos las cartas a los tesalonicenses, vamos a ver que Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en Él, porque Pablo quería ver a Jesús en vida. ¿Que no se le dio? Bueno, murió, pero va a resucitar. Ahora, ¿cuál es la esperanza del creyente en el siglo XXI? Ver a Jesús estando en vida. Yo quiero ver a Jesús estando vivo. Si pasan los años y no viene, que yo creo que viene muy pronto, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero si pasa el tiempo y me toca que morir, pues yo tengo que descansar con la seguridad de que voy a ser resucitado si es que me toca morir. Y si por algún motivo me toca que descansar antes de tiempo, voy a descansar con la misma seguridad. Pero ¿cuál es mi deseo? Que era el deseo de Pablo, ver a Cristo estando en vida. Yo quiero estar vivo, yo quiero ver a Cristo venir las nubes de los cielos, yo quiero ver el cumplimiento de todas las profecías que muchas veces me ha tocado que predicar. ¿Bien? Yo quiero experimentar eso. Pero si no se me da, yo no voy a perder ni el gozo ni la esperanza. Y espero que los que están a mi alrededor no pierdan tampoco ni el gozo ni la esperanza, aunque vengan momentos adversos. Versículo número 12 dice, y no es que yo lo haya alcanzado ya. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando que Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya? Está hablando de una madurez espiritual. ¿Ok? Porque Pablo tiene seguridad de salvación. Pablo tiene seguridad de resurrección en caso de morir. Pero Pablo dice, oye, todavía me toca experimentar algunas cosas. Todavía hay algunas cosas que quiero vivir. Todavía hay algunas cosas que creo que puedo mejorar. Todavía hay algunas cosas que tengo que hacer para la gloria del Señor. Entonces, no es que yo haya alcanzado ya la meta, no es que ya yo haya logrado el objetivo. Sí, hay seguridad de salvación, pero creo que podemos hacer más cosas. ¿Tú sabes cuántas personas hoy necesitan escuchar lo que tú y yo estamos aprendiendo? Entonces, yo ya tengo el mensaje en la mano. Ya lo estoy viviendo. Lo estoy compartiendo con ustedes, pero ¿cuántas personas más necesitan conocer esto mismo? Entonces pudiéramos decir como Pablo, no es que lo haya alcanzado ya. Mira, no es vanagloria propia, es agradecimiento a Dios. Para los que tienen tiempo siguiéndome en este canal, con la ayuda de ustedes que me han venido acompañando, hemos llegado a 100,000 suscriptores en este canal. Pero hay canales que tienen muchos más suscriptores y son canales que ni siquiera presentan algo que, y no estoy hablando de términos religiosos, estoy hablando de en general, ¿no? Hay canales dentro de YouTube que lo que presentan es puro entretenimiento o cosas vagas y tienen millones y millones de suscriptores. Pero yo estoy seguro que también hay millones de seres humanos en el planeta que tienen hambre de la palabra. ¿Cómo podemos llegar a esas personas? Número 1, con la ayuda del Espíritu Santo. Y número 2, con el apoyo de cada uno de ustedes. Entonces, hay una meta humana, pero hay una meta también divina, una meta espiritual, a la cual debemos aspirar todos los días, y es estar en la patria celestial. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos nuestras metas que lograr también aquí, desde el punto de vista familiar, espiritual, cristiano. Y Pablo dice, no es que yo haya alcanzado todo ya, ni que sea ya perfecto. Ojo, mira lo que dice el ni que sea ya perfecto, sino que prosigo
para ver si logro asir tomarme de aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Prosigo para mantenerme en esto que el Señor me ha dado. Prosigo en esto para seguir gozándome y ayudando a más personas a vivir lo que yo he vivido. Y no es porque estoy preso, ni le deseo que nadie esté preso. Pero si nos toca estar en esta condición, mantener la misma confianza en el Señor. Y dice Pablo en el versículo número 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sí, yo cometí errores, hermano, decía Pablo. Yo perseguía la iglesia, yo tenía conceptos errados del Señor. Yo pensé que la justicia y la salvación era por obras. Y tenía de qué gloriarme. Pero olvidando lo que queda atrás, y seguramente tú y yo tenemos cosas que olvidar. Seguramente tú y yo hemos cometido errores que no vale la pena mencionar y nos daría vergüenza. Pero ya dejemos eso en el pasado porque el Señor nos está dando una experiencia de vida nueva. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que no se logró en el pasado. En el pasado quedó, pero tenemos una oportunidad ahora de hacer cosas mejores. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? La salvación eterna, la corona de vida eterna, la oportunidad de comer del árbol de la vida, como dice el libro de Apocalipsis, la oportunidad de tener una piedrecita blanca con un nombre nuevo, la oportunidad de sentarnos a la diestra del trono de la majestad, sentarnos junto con Jesucristo en el reino de los cielos, vivir por toda la eternidad. Esa es nuestra meta más elevada. Pero mientras llega ese momento, vamos cumpliendo nuestros objetivos espirituales aquí en la tierra. Proseguimos a la meta. Así que todos los que somos perfectos, y uno hace un alto, ¿no? Hace un alto en el versículo 15, porque dice, mira, todos los que somos perfectos, pero ya va, Pablo, me acabas de decir que no eres perfecto. Me acabas de decir que no lo has alcanzado ya. Me acabas de decir que prosigues a la meta. Entonces, ¿cómo me vas a decir ahora que eres perfecto? Pues déjame decirte que Pablo es posible que esté utilizando palabras diferentes que tengan una traducción similar. En dado de que sea la misma palabra, Pablo está hablando del ideal supremo, pero desde lo material, es decir, desde lo terrenal, donde estamos en este momento. Pablo podía tener una seguridad de haber alcanzado una madurez espiritual. O sea que Pablo, aunque necesitaba mejorar ciertas cosas en su vida, él estaba convencido de lo que era correcto e incorrecto. O sea, Pablo no era un hombre tan valiente. No era un hombre que decía, mira, ya va, pero yo como que mejor no me meto más en esto. O sea, Pablo cuando decía algo es porque estaba seguro. No era una persona que decía una cosa hoy y mañana decía otra. Entonces, desde el sentido terrenal, Pablo había alcanzado una madurez que podríamos decir era perfecto. Sabía en quién creía, sabía lo que creía y proseguía a mantenerse firme en esa convicción, pero sabiendo que había cosas en su vida que cambiar. O sea, la convicción estaba firme. Ya la práctica, él constantemente iba logrando victorias espirituales todos los días. Entonces él decía con toda firmeza, nosotros los perfectos o los maduros espirituales, lo que sabemos en quién creemos y qué es lo que creemos. Y si otra cosa ustedes sienten, ¿sí? Porque dice, esto mismo sentimos, los que somos perfectos, esto mismo sentimos. O sea, tenemos el mismo sentir, estamos pasando por la misma circunstancia. Es posible que la experiencia de Pablo sea tu experiencia y la experiencia de muchas personas. Y si otra cosa ustedes sienten, si ustedes lo ven de otra manera, si ustedes tienen otras convicciones, si ustedes tienen otra perspectiva, bueno, mire lo que dice Pablo, esto también os lo revelará Dios. Dios les dirá si ustedes van por buen camino o no. Pablo decía, yo siento que hay cosas que tengo que mejorar, pero estoy convencido de lo que el Señor quiere para mí. Si tú sientes otra cosa, ponte en las manos del Señor para que sea el Señor el que te encamine. ¿Ven? ¿Cuál es el problema de nosotros muchas veces? El problema es que confiamos más en otras personas. Cuando deberíamos confiar más en lo que el Señor ha revelado en su palabra. Cuando tú quieres conocer la voluntad del Señor, Dios a ti no te va a dejar en tinieblas.
Él te va a mostrar la luz que tú necesitas para que puedas vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso Él decía, si ustedes sienten otra cosa, mira, Dios se los revelará. Dios les dirá a ustedes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero en aquello que hemos llegado, o sea, la convicción que hemos alcanzado, sigamos una misma regla, una misma norma, sintamos una misma cosa. Si hemos visto a bien ser guiados por estas instrucciones, no nos desviemos del camino. Continuemos. Si hemos llegado a la conclusión de que Jesús es Dios, porque lo hemos reflexionado, lo hemos meditado, pues prosigamos manteniendo nuestra convicción. No es porque alguien me dijo una cosa, entonces no, yo voy a seguir la corriente de los demás. Si hemos llegado a la conclusión, y esto lo estoy diciendo aquí de nuestra parte, ¿no? De mi parte ustedes, si hemos llegado aquí después de 1106 capítulos de la Biblia, a la conclusión de lo que los mandamientos de Dios están vigentes, ¿por qué seguirle dando vuelta al asunto? Entonces no estamos seguros del mensaje. No, porque necesito estar más claro. Ok, necesito estar más claro. Pues sigue profundizando, pero a la luz de lo que escrito está. Recuerda los principios de interpretación. Una verdad posterior no contradice una verdad anterior. Una nueva luz no contradice la luz anterior. La Biblia es su propio intérprete y todo el centro del mensaje siempre debe apuntar a Cristo como el Mesías. Por eso es que Pablo decía, tengamos todos una misma regla. Mira la regla aquí. Mira la norma. Aquí está, en nuestras manos. No, pero es que todos utilizan la Biblia, pero la interpretan diferente. Entonces, alguno está fallando. Alguno está fallando, quizá no está utilizando el método correcto, no sé. Pero yo creo que todos podemos sentir una misma cosa si nos dejamos llevar o dirigir por el Espíritu Santo. Y Pablo decía, mira, sean imitadores de mí. Cuán difícil es que alguien diga las mismas palabras que Pablo dijo. ¿En qué sentido Pablo dijo sean imitadores de mí? Si Pablo está reconociendo que aún no lo ha alcanzado, pero que tiene convicciones firmes, o sea, que sí ha alcanzado una madurez, pero que está aprendiendo cada vez más, Pablo dice, pues sean como yo, hermanos. Yo estoy siendo sincero con ustedes, dice Pablo. Estoy siendo sincero. Hay cosas que tengo que mejorar y seguir aprendiendo y creo que tengo cosas que hacer. Aún más grandes de las que he hecho hasta ahora. Entonces, si yo reconozco que tengo cosas que mejorar, pero que estoy seguro en lo que creo y en quién he creído, entonces imítenme a mí, tengan esa misma seguridad que yo tengo. Tengan esa misma convicción. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pon tu mirada en Cristo, evidentemente, pero si vamos a ver un ser humano que es con quien nos relacionamos todos los días, veamos a quienes se han mantenido firmes en la fe. Y esto me hace recordar, cuando yo era estudiante de teología, una instrucción que me dio un pastor. Yo era muy joven y era muy inmaduro a pesar de que estaba estudiando teología. Y una vez se concentra en los errores de los demás. Y él me dijo estas palabras que no se me olvidan. Me dijo, Alexander, no te fijes en los que cometen errores abiertamente. Fíjate en los que perseveran a pesar de sus errores en ser fiel a Dios. Fíjate en quienes perseveran a pesar de sus errores en confiar en Dios. Porque si tú vas a poner tu mirada en quienes abiertamente hacen y deshacen porque no tienen respeto a Dios, también te vas a desviar del camino. Pero si tú te fijas en quienes están perseverando en medio de sus luchas, tú tendrás una motivación para seguir siendo perseverante. Y creo que eso es lo que Pablo quería decir. Miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Versículo número 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, con tristeza, que son enemigos de la cruz de Cristo, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la veracidad de la palabra del Señor, porque en Cristo se cumplen las promesas del Señor. Entonces, hay algunos por ahí que se dicen ser cristianos, pero niegan la eficacia de la cruz. Niegan que Jesús haya expiado el pecado de la humanidad. Niegan que Jesús haya resucitado. Niegan que Jesús haya ascendido. Niegan que Jesús está ascendiendo. Y en el siglo XXI quizás haya cristianos que no niegan la divinidad de Cristo, pero pisotean abiertamente los mandamientos de Dios.
Entonces Pablo decía, esto lo digo llorando. Hay muchos que lamentablemente están haciendo esto. Lo digo con tristeza, me duele. ¿Por qué? Porque no es necesario que estén en esa circunstancia. No es necesario. El fin de los cuales será lamentablemente la perdición, cuyo Dios, en D minúscula, aunque en el griego pues todas eran mayúsculas, sino que aquí en castellano pues hace énfasis de que no está hablando del creador, sino de un falso Dios que no existe, cuyo Dios es el vientre. ¿Ve? Entonces cuando él dice cuyo Dios es el vientre, está haciendo referencia a que estas personas lo que hacen es satisfacer los gustos personales, o sea, los placeres, los deseos, ¿sí? Ya sean de cosas inmorales o simplemente pues vivir en glotonerías, cosas que también pueden estar pasando el día de hoy, que uno a veces como que no controla mucho la boca para introducir muchas cosas a nuestro organismo, simplemente por el placer, por el gusto del paladar. Entonces hay quienes prefieren vender sus principios por satisfacer el gusto, y déjeme decirle que eso está pasando el día de hoy en nuestras iglesias. Porque hay una norma que habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios estableció cosas que se deben y no se deben comer. ¿Qué dicen algunos cristianos el día de hoy para satisfacer el gusto, el paladar y endiosar al vientre? No importa lo que tú comas, Dios bendice todo eso. Lo dicen. Créanme, hermanos, que lo dicen, y creo que ustedes también lo han escuchado en alguna ocasión. No importa lo que comas, que eso Dios lo bendice con la oración. No. Porque cuando lleguemos a la carta de Timoteo, y ya yo he hecho referencia a esta temática, veremos que todo el Señor lo bendice de acuerdo a su palabra, con la oración, pero con la palabra. Y si Dios dijo que hay cosas que no se comen, no se deben comer jamás. Por algo lo dijo, porque Él fue el que creó este organismo. Y entonces dice aquí cuya gloria es su vergüenza, porque seguramente estaban cayendo en temas de inmoralidad, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas que contradicen la cruz. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos aquí, pero nuestro verdadero hogar está en la patria celestial, porque esto lamentablemente está degradado. Y yo te voy a decir una cosa. Quizás algunos no entiendan esto de la ciudadanía celestial, pero estoy aquí y nací aquí. Soy de aquí, pero a ver, en realidad no lo soy. Te lo voy a contar con una experiencia personal. Yo soy venezolano, ¿ok? Se supone que cada persona que nació en su país ama su país. Pero cuando tú ves cosas que no forman parte de tu estilo de vida, cuando tú ves una degradación, cuando tú ves que las cosas cada vez van de mal en peor, seguirás siendo tu país, pero ya no te sientes parte de allí. O tú piensas que lo que hemos migrado porque, nos dio un capricho y nos fuimos porque sí. No, porque sencillamente ya no nos hallábamos en esa circunstancia, no en el lugar, sino de la circunstancia. Entonces, este es nuestro planeta, este es el mundo que Dios nos regaló, pero este mundo está contaminado y ya no nos sentimos como que no nos sentimos como que somos parte de esta situación que pasa a nuestro alrededor, y hay cosas que nos desagradan. Las muertes, los crímenes, las corrupciones, los fraudes, todas las cosas catastróficas que suceden a nuestro alrededor, y dice, Señor, hay que ponerle un freno a esto. Por eso es que Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador que vendrá, al Señor Jesucristo, haciendo énfasis en su segunda venida, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, de nuestra degradación física. El Señor la transformará para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Aunque Cristo tiene todavía la forma humana, la naturaleza humana, en sí Cristo es gloria. O sea, Jesús es gloria, y nosotros vamos a ser semejantes al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque Él tiene el control de todo y Él tiene la supremacía sobre todo lo que está en este universo. Y saber que hay esa experiencia de transformación, o habrá esa experiencia de transformación cuando Cristo venga. Saber de que aunque todavía tenemos cosas que mejorar, pero proseguimos a la meta y hemos mantenido una convicción firme de lo que el Señor ha revelado a través de su palabra y lo que Él ha hecho por nosotros, fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Eso era lo que Pablo quería proyectar, esa misma seguridad que hoy hemos nosotros fortalecido a través de este estudio.
Por eso para ti, mi querido hermano y hermana, mi más grande deseo en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo estudio, donde vamos a culminar con esta carta a los Filipenses y con la ayuda de Dios comenzaremos otra hermosa e importante carta del apóstol Pablo, como lo es la carta a los Colosenses.